Buenas noches, colegas. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Oye, ¿qué pasa, bebé? Hola, dime. No, todavía. Entra tú. Si quieres, yo leo su programa. Creo Buenas que noches, ya por favor. deberíamos Sí, iniciar, ¿no? Sí, perfecto. Un ratito con Martín, por favor, el auspiciador. Por favor, les recomienda, durante el proceso deberá mantener el micrófono apagado. Por favor, si fueran tan gentiles para no interrumpir la exposición. El señor que No tiene... lo apaga, retíralo. Bueno, no es tanto así. No lo apaga, Por favor. retíralo. Correcto. Ya, por favor. Bueno, buenas noches. Hoy, 10 de julio, la NEA Región Ica tiene gusto de presentar a la magíster Marisa Bazán Díaz, quien es magíster en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidata al grado de doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrática de la Universidad de Lima. Ella ha publicado un libro y numerosos artículos y conferencias académicas a nivel nacional e internacional sobre temas vinculados al proceso de la independencia peruana, especialmente sobre los sectores populares. Entonces tengo gusto a presentar a nuestra expositora de hoy, la magíster Marisa Bazán Díaz. Adelante, magíster Marisa Bazán, y bienvenida. Bien, quiero agradecer a NEA Región Ica por la oportunidad de participar y también a todos los que me acompañan en esta noche para presentar esta ponencia. Y felicitarlos, ¿no?, por organizar este tipo de eventos que tienen como objetivo difundir la historia. Sí les pediría de repente al anfitrión que pudiera apagar los micros de los participantes para no distraerme. Sí, señorita Marisa, adelante, siga nomás. Muy bien. Voy a presentar entonces mi trabajo titulado La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, 1808 a 1814. Bien, este es un periodo poco conocido en la historia oficial y es en realidad bastante importante de tenerlo en cuenta dentro de los libros de historia. Suelen darle algunas líneas
Y cuando, por ejemplo, se habla acerca de la influencia de las ideas exteriores al país en el proceso de independencia, la mayoría se concentra en lo que es la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias. Sin embargo, este momento es bastante importante, la época de las Cortes de Cádiz. Esto tiene que ver con una coyuntura por la cual pasaba en ese tiempo Europa, que era el expansionismo de Napoleón Bonaparte. Justamente aquí hay una imagen de la llegada o la representación de esta entrada de Napoleón a España. Bien, su ingreso, como ustedes bien conocen a este líder, va a ser con la finalidad de poder conquistar más territorios. Es en esas circunstancias que va a ocurrir una crisis donde el rey Carlos IV va a terminar siendo reemplazado por el rey Fernando VII, ¿no? Su hijo. Y cuando se produce la invasión, se va a generar todo un debate, porque Napoleón Bonaparte en esa época era bastante fuerte. En ese sentido, va a colocar a su hermano como rey de España, José Bonaparte, al cual le van a construir una imagen de asociarlo con el alcohol, aunque en realidad eso no fue tan cierto. En España lo van a llamar Pepe Botella, pero en realidad esto era una estrategia para desprestigiar a este rey que los españoles no van a reconocer. En esas circunstancias se va a producir la salida de Fernando VII, que digamos que la versión oficial señala que fue capturado por Napoleón y fue encerrado, y él no va a estar en España. Entonces, en la época, la cultura política planteaba que no podía haber un vacío de poder, siempre tenía que estar un rey. Es en esa circunstancia que los españoles, estamos en el año 1808, van a generar toda una discusión porque ellos no quieren reconocer a José Bonaparte como el monarca. Fernando VII no se encuentra. Entonces hay una soberanía donde no está un rey. Es en esa situación de que los españoles van a apelar no a la influencia de la Revolución Francesa, sino más bien van a buscar en sus propias leyes y tradiciones legales de la época incluso medieval, como la ley de las 7 partidas, las leyes de las 7 partidas, y también una estrategia política llamado el Pactum Translationis. Mediante esta discusión, finalmente, en las leyes anteriores, cuando había un vacío de poder, este vacío solamente era dado cuando el rey había muerto. Pero en la situación aquí peculiar es que Fernando VII no estaba muerto. Simplemente no se encontraba por la crisis debido a la invasión que acabo de señalar de Napoleón, ¿no? Bien, en esas circunstancias, lo que van a hacer los españoles es hacer reuniones, cortes, y basados en estas dos medidas previas, van a determinar la creación de cortes. Las cortes eran una costumbre de la época medieval, y como repito, se colocaban cuando el rey estaba muerto. En ese sentido, la soberanía regresaba por un tiempo hasta que llegara el próximo rey, cuando ese rey de repente no había dejado un heredero. Las cortes eran las que manejaban y cuidaban la soberanía. Bien, lo que van a hacer los españoles es adaptar a las circunstancias, y eso va a conllevar a la creación de las cortes extraordinarias. Van a ser varias cortes.
Pero la más destacada de todas va a ser justamente las llamadas Cortes de Cádiz. Entonces, en esa situación, sin un rey, se van a establecer estas cortes y la soberanía va a pasar al pueblo. Obviamente este pueblo va a estar representado por diputados. En medio de toda esta crisis, obviamente en España hay una preocupación por sus reinos. Los reinos como los virreinatos del Perú, del Río de la Plata, de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España, las capitanías. Hay un temor a que esto podría conllevar a ser aprovechado esta crisis para que comiencen a buscar la separación. Es por eso que las Cortes de Cádiz y también las cortes anteriores van a comenzar a agregar a estos, personajes, a estos pobladores de la otra parte del continente, ¿no? Del continente de América, que pertenecían a los reinos españoles. Es así entonces que se van a establecer estas cortes. Y en esta imagen, por ejemplo, hay una representación, si ustedes observan, de un indígena que va a participar como diputado. Bien, le pediría al público que apague sus micrófonos porque me causan distracción. Muy bien, entonces, basados en sus propias tradiciones españoles, van a fijar estas llamadas Cortes de Cádiz. El objetivo era no reconocer al rey colocado por Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Bien, y esto va a conllevar a una discusión y sobre todo a una preocupación que va a generar esta crisis. Antes de la instalación de la Constitución de Cádiz, que va a ser en 1812, como colocaba en esta imagen anterior, lo primero que va a establecerse son las cortes. Estas cortes van a generar decretos. Los decretos más importantes se van a desarrollar a partir de 1810. Estos decretos van a llegar antes que la Constitución. Para mí es muy importante resaltar esto porque nos permite comprender por qué es que en América se van a formar las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno que comienzan a partir de 1809. Recuerden que las cortes, la primera corte importante es la corte de la Isla de León, y eso va a llevar justamente a que América también tenga una respuesta. Pero las cortes, como bien lo señalé hace un momento, van a buscar que los americanos participen. Bien. Agregando una información para poder ya entrar me es bastante importante cómo es que esta población indígena se podía enterar de las noticias, como eran esta situación en España, y también de las leyes y decretos antes de la llegada incluso de la Constitución, que al Perú va a llegar más o menos hacia 1813, siempre con retraso debido a la distancia, ¿no? Bien, y en el caso de los indígenas tenemos lo que sería la educación formal. Varios caciques van a estudiar en colegios como el Príncipe, en el caso de Lima, y el Colegio de Caciques. Aquí he colocado una lista de algunos estudiantes que cursaron en estos colegios y que van a acceder a algo muy importante, que es el latín, lo cual va a permitir que algunos indígenas, como han investigado, pudieran incluso ingresar a la Universidad San Marcos y también a estudiar, por ejemplo, medicina. El latín era un requisito para estos estudios superiores.
Pero no solamente los caciques eran los únicos que tenían la capacidad de acceder a lo que es por lo menos las primeras letras. También va a haber una educación informal para los indígenas que no eran nobles, que no eran caciques, y eso se va a hacer, mediante una instrucción hecha en los espacios como las casas, en los propios lugares donde se trabajaba, pero algo bastante trascendental es la difusión a través de la oralidad. En plazas, en el caso de los sectores populares, pulperías, donde se hablaba acerca de no solamente las preocupaciones que tenían esos pueblos, sino también lo que ocurría en el virreinato y por ende en la metrópoli española. Bien, entonces eso va a ser bastante importante incluso para difundir el cristianismo, que fue la promesa mediante la cual se va a desarrollar la idea de civilizar a la población indígena. Recuerden que eso fue, digamos que el argumento para la ocupación española de estas tierras. Por eso es que también de manera informal, a través de, por ejemplo, parroquias, se enseñaban algunas primeras letras, ¿no? Vocales, a través de un sistema de cartilla, a escribir algunas palabras, a contar incluso. Entonces, de alguna manera hay un acceso a la información de parte no solo de los caciques, sino también de los sectores que no pertenecían a la nobleza indígena. Bien. Bueno, señalado este contexto y estas ideas, quiero tocar 3 temas respecto a la participación de los indígenas. En primer lugar, la discusión de la igualdad y ciudadanía indígena. Bien. En este sentido, es muy importante rescatar la figura de un diputado peruano que además fue presidente de las Cortes de Cádiz. Él era criollo, Vicente Morales Duárez. Aquí he colocado algunos extractos de los documentos y también la referencia de estas fuentes. Por ejemplo, Morales Duárez nos dice, ¿no? Las provincias de América no han sido ni son esclavos o vasallos de las provincias de España. Han sido y son unas provincias de Castilla en sus mismos fueros y honores. Aquí hay una intención de parte de este representante del Virreinato del Perú, que en ese momento se encontraba en España y que fue invitado a participar de las Cortes de Cádiz por las razones que al comienzo explicaba. Entonces, claramente lo que se puede observar aquí es la intención de justamente buscar de que América sea colocada en igualdad y no como una colonia y aprovechando además esta situación de crisis. Bien, el mismo diputado dice todos los naturales y originarios de América, y aquí algo bastante importante de remarcar, de resaltar es, se entiende, españoles, indios y sus hijos tienen igualdad en derechos con los naturales y originarios de España europea, de la España europea. Entonces, aquí vemos cómo es que justamente se está discutiendo algo que la mayoría piensa que recién se instala con la llegada de San Martín y luego la posterior instalación de la República, que es esto de la idea de peruanos. Aquí todavía no es que son peruanos, pero sí van a los indígenas y los hijos de indígenas y españoles, se entiende mestizos, van a lograr la igualdad en derechos y van a pasar a ser españoles. Y esto se termina consolidando en la propia Constitución. El artículo 18 va a señalar claramente, son ciudadanos aquellos que por ambas líneas son de origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Entonces, aquí claramente hay un reconocimiento de la población indígena y mestiza, donde primero se le da la igualdad, eso es durante las discusiones, las cortes, y luego con la Constitución, que va a ser el producto, en 1812 se le otorgue la ciudadanía. Entonces, ser ciudadanos
está antes de la llegada de la República y se establece en el propio momento en que todavía estaba el virreinato del Perú vigente. Bien, otra cosa muy importante que justamente iba en relación a mi explicación del enterarse de las noticias, es que esta, por ejemplo, difusión de la idea de igualdad van a llegar a los diversos sectores, porque las cortes van a ordenar que este decreto, por ejemplo, tenía que ser leído por los curas, por los párrocos, y esto obviamente va a hacer de que los que no saben leer ni escribir puedan saber y conocer acerca de las disposiciones que estaba estableciendo las Cortes de Cádiz y la posterior Constitución. Porque, por ejemplo, esto de aquí pertenece al año 1811. La Constitución recién se establece en 1812, pero los decretos de las Cortes comienzan a tener vigencia. El virrey Abascal se va a oponer, pero tiene que acatar porque las Cortes tenían, como dije hace un momento, una legalidad basada en leyes previas y además el propio rey Fernando VII había dado pase al reconocimiento de estas cortes en el llamado cuidado de la soberanía para que no se reconociera a José Bonaparte. Bien, entonces lo primero que hemos visto es cómo esta igualdad y ciudadanía va a ser establecida por estos diputados en las Cortes y la participación de los peruanos va a ser muy importante. Bien, una razón por la cual ustedes quizás se pregunten por qué es que están reconociendo a los indígenas o buscan que también los mestizos formen parte de esta igualdad. No crean de que es porque ya en ellos ha llegado la idea de un liberalismo que ya es en ellos manejado de una manera pues con convicción. La realidad es de que acá hay intereses y ahí es una estrategia, ¿no? Al tener más ciudadanos, América podía colocar una mayor cantidad de diputados y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la necesidad de ampliar la idea de igualdad y ciudadanía. Pero esto va a generar un impacto de todas maneras. Hace un momento mencionaba que estos decretos son leídos, entonces la población, tanto la que lee como la que no tiene el acceso a la lectoescritura, va a poder acceder. Y en ese sentido, en el caso de la emita y el tributo, como ahora los indígenas son reconocidos como iguales y luego como ciudadanos, ya no tenía razón de ser lo que vendría a ser el tributo y la mita. Y esto justamente, por ejemplo, en esta carta, que la pueden leer, esta carta enviada por los diputados, ahí estaría Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez, que hace rato lo mencioné, Blas Ostolaza y Ramón Feliú, enviaron esta carta al Cabildo de Lima en 1811. Y es allí donde se anuncia, por ejemplo, de que los indios están eximidos del tributo. ¿Por qué? Porque ahora son iguales. Entonces, si son iguales, ya no puede continuar esta carga abrumadora como ellos le denominan. Entonces, estamos viendo cambios importantes, ¿no? Que quizás la mayoría de profesores y yo misma, antes de entrar a esta investigación, pensé en mi época escolar que esto recién se establece con la llegada de la República, pero no, esto se da antes y se da en las Cortes de Cádiz. Esto va a generar algunas reacciones. Por ejemplo, un indígena que era procurador de naturales, llamado Isidro Vilca, va a señalar y va a escribir a la Real Audiencia de Lima y también va a enviar a las Cortes lo siguiente, ¿no? Estoy en necesidad de dar a vuestra majestad, por mí y a nombre de estos humildes vasallos, las debidas gracias. Entonces, aquí vemos cómo es que se enteran de la exoneración y de la, digamos, de los nuevos privilegios que está generando estas leyes, estos decretos que primero
se establecen con las Cortes y luego en la Constitución de Cádiz. Bien, ahora, esto también va a llegar a las regiones. Por ejemplo, en Lambayeque, el Cabildo Indígena va a solicitar el 10 de octubre de 1811 que esto ya no paguen tributo. Es decir, los indígenas van a utilizar estas leyes y les van a servir para exigir la exoneración del tributo, como pueden observar aquí en esta declaración del Cabildo de Lambayeque. En ese sentido, un diputado peninsular señalaba, al recibir estas cartas que van a llegar allá a España, lo siguiente: no era la primera vez que los indios habían hablado directamente al soberano. Esta carta, para Ramón Feliú, le significaba que era la primera vez, aunque eso realmente no es tan cierto, ¿no? Porque desde que se instala el gobierno español, muchos indígenas enviaron cartas al rey. Pero bueno, digamos que la emoción o el hecho de decir que las Cortes están incluyendo a América y a los indígenas va a llevar seguramente a esta declaración. Hay toda una intención detrás. Bien, ahora, en el caso de la MITA, también igual, apelando a la igualdad primero y luego a la ciudadanía, se determinó que debía ser abolida. Los indígenas ya no tenían que prestar servicio personal, como está en este documento del Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima. Y frente a esto, algunos pueblos como Vizchongo, a través de su alcalde, Mateo Tineo, van a señalar, ¿no? Se sirva a declarar a dicho pueblo de libre de mitas, al tambo de Cangallo. Es decir, igual como el asunto del tributo, también la población indígena se va a enterar. Hace rato mencionaba, probablemente en las misas, algunos indígenas que habían estudiado, los caciques sabían leer y escribir, pero las grandes mayorías se enteran, ya sea de una manera o de otra, y en ese sentido van a exigir estos derechos, ¿no? Entonces, hay una conciencia de la igualdad dada por las Cortes de Cádiz. Esto va a impactar también en los españoles, por ejemplo, en Cajamarca se va a establecer una carta donde los ciudadanos españoles, porque ya estamos en 1812 y hay una ciudadanía, van a señalar que ellos quieren que se mantenga tanto el tributo como la mita. Y bueno, en realidad el gobierno del virreinato le va a dar algunas figuras. En algunos pueblos se va a seguir manteniendo el tributo. Resaltar es que hay población consciente de que están eximidos y que las Cortes de Cádiz les está proveyendo estos nuevos privilegios y normas. Bien, ahora para cerrar, algo bastante importante que quiero resaltar con las Cortes es lo asociado a los cargos públicos. En lo que viene a ser la recopilación de las leyes de Indias, se señalaba de que no podían ejercer oficios para toda la República de españoles. Recuerden de que en el virreinato había República de Españoles y República de Indígenas, y para lo que vendría a ser los oficios para los españoles, en la llamada República de Españoles, aquellos que eran considerados menores de edad. Y como bien sabemos, los indígenas eran considerados menores de edad. Pero, recordando esta vieja ley, llega a las Cortes de Cádiz, llega a la igualdad, y justamente el señor Aner señala que no hay motivo para que los indios no sean oídos. Bien, pero leyendo lo anterior, según los informes que tengo, el haber propuesto a vuestra majestad que en lo sucesivo no sean considerados los indios como menores. Entonces, esta nueva ley va a invalidar la que acabo hace rato de leer. Una ley que era tradicional, ¿no? Estamos hablando de las leyes de Indias, pero las Cortes de Cádiz van a eliminar la minoría de edad debido a que le otorgan a los indígenas la igualdad y luego la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante ver el impacto que esto va a generar, porque ahora los indígenas ya no van a solamente a tener la posibilidad de tener cargos públicos en la República de Indios.
es decir, caciques, podían ser también procuradores, pero de indígenas, escribanos de indios o alcaldes, sino que esto va a generar una posibilidad de ir más allá de su estamento. Es así que justamente por ese motivo, Dionisio Inca Yupanqui va a ser invitado a ser diputado de las Cortes de Cádiz. Cabe resaltar que Dionisio Inca Yupanqui, al comienzo les coloqué su imagen. Bueno, en realidad hay varias versiones de este diputado suplente. Él vivió solamente hasta los 8 años en el Virreinato del Perú. Sin embargo, él va a declarar de que a él lo han elegido para representar a sus paisanos, es decir, que de alguna manera es el rostro dentro de las Cortes de Cádiz que representa a los indígenas en general de América Hispana, y además él dentro de sus intervenciones va a solicitar la igualdad, igual como lo hizo el diputado Morales Duárez, o proposiciones justas, no necesita de tan pequeño apoyo para conseguirlas, pero sí necesita que cuantos pueblan su territorio sean considerados con igualdad. El descendiente de africanos que nace allí se forma aquella tierra, la ama y la mira como su patria. Incluso Dionisio Inca Yupanqui fue uno de los pocos que solicitó que la igualdad también sea extendida a la población afro. Sin embargo, esto no se va a dar, pero vemos esta participación y el hecho de haberse eliminado la minoría de edad va a hacer de que él pueda ejercer ese cargo. Como señalaba, él solamente vivió hasta los 8 años en el Perú, pero si no se hubiera dado estos decretos, no hubiera podido ser diputado de las Cortes de Cádiz. Bien, en el Perú, llegado estas noticias que van a correr a través de las plazas, de las parroquias, va a generar también toda una reacción, ¿no? Por ejemplo, 19 vecinos españoles van a escribir al intendente de Arequipa preocupados por lo siguiente. Ellos, dentro de su población, observaban que había una mayor cantidad de indígenas y a la letra, ¿no? Siendo el mayor número es de indios y que solo la cuarta parte habrá de españoles. No es doloroso el que se nombre por alcalde a uno de los naturales. Entonces, hay una posibilidad muy fuerte que declaran, por ejemplo, estos 19 vecinos españoles, de que un indígena se pueda convertir en su alcalde. Habían alcaldes indígenas, pero recuerden que había una división entre República de Españoles y República de Indios. Con las Cortes esto se elimina y esto daba la posibilidad de una participación política de los indígenas donde se iban a poder convertir en autoridades de también los españoles peninsulares, criollos, mestizos y en general. Entonces, hay declaraciones y hay intenciones, y eso es importante de recalcar. Bien, y bueno, y para cerrar, dentro de la Real Audiencia de Lima, apelando justamente a estas leyes, el indígena Gaspar Jurado, señalando de que era indígena, logró con las Cortes ser reconocido como escribano de la Real Audiencia de Lima en igualdad a los españoles peninsulares. Entonces, los indígenas no estuvieron al margen, es más, hay un reconocimiento de la escribanía de Cámara que lo van a hacer las autoridades españolas, que tenían que obedecer porque las Cortes eran legales. Bien, algunas conclusiones. Con las Cortes de Cádiz, España va a ingresar por primera vez a un gobierno de corte representativo y por ende también América Hispana. No es recién con la llegada de la República o el protectorado que esto se inicia. Además van a haber también elecciones, que no lo he colocado aquí, pero es muy importante recordar. Va a haber un sistema electoral donde los indígenas también van a participar. La eliminación de las dos repúblicas, que era la organización bajo la cual estaba la sociedad estamental, se va a eliminar y se va a establecer esta igualdad, aunque por un breve tiempo, pero como hemos visto, esto va a generar reacciones y los indígenas no van a estar en ese sentido al margen de estas disposiciones y de esta nueva cultura política que se va instalando y que luego va a ser recogida en la etapa republicana. Bien, muchas gracias y bueno, ahora doy paso a las preguntas. Bien, muchas gracias,
señorita Magíster Marixa Bazán Díaz, por su brillante exposición que nos ha compartido en esta noche en los viernes culturales de la NEA Región Ica. Pasamos con las preguntas para poder compartir sobre la ponencia que la Magíster Marixa Bazán Díaz ha dado a conocer, participación indígena durante las Cortes de Cádiz, 1808-1818. Vamos a invitar al señor César Dioniso para que él participe e inaugure la ronda de preguntas. Adelante, César. Disculpen, audio, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Gracias, Marisa Bazán, por la valiosa exposición. Enriquece el conocimiento no solamente de los iqueños, sino a nivel nacional. Bueno, como mi nombre es César Dionisio, ha hecho mención a, en este caso, a Dionisio Inca Yupanqui, lo lógico es que haga una pregunta al respecto. Entonces, pero antes quisiera hacer un comentario. Si bien es cierto, Dionisio Inca Yupanqui, representante peruano de origen nativo en la Corte de Cádiz, gozó un título noble, porque era descendiente indirecto de un Inca. Cuando se produce la crisis política en España, 1808-1810, él desempeña un papel importante en la Magna Asamblea, porque defendió la erradicación de los tributos y de la mita. En sus intervenciones, figuran en las actas de la Corte de Cádiz. Finalmente, en 1812 se aprueban la Constitución Liberal. La pregunta es, y considerando, ¿no?, las palabras que se le atribuye a él, ¿no?, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. La pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo todo este proceso y esa participación de Dionisio Inca Yupanqui como testimonio e idea de libertad a los países americanos? Gracias por su respuesta, Marisa. Bien, gracias. Bueno, en realidad hay varios representantes que van a ser diputados suplentes. Lo que sucede es de que Dionisio en realidad es invitado al lado de otros y que vivían en España, porque los diputados tenían que ser elegidos vía elecciones. Y tenían que ser enviados desde América, ¿no? Entonces, en América las parroquias se van a encargar de hacer esas elecciones. Pero mientras llegaban esos diputados que iban a ser elegidos en América, en 1810, en las Cortes de Cádiz, va a estar estos diputados suplentes. Y bueno, en el caso de Dionisio Inca Yupanqui, la idea que busca estos diputados es justamente demostrar de que ellos están abiertos a la ciudadanía, bueno, primero a la igualdad y luego a la ciudadanía de esta población. Entonces, en ese sentido, Dionisio Inca Yupanqui representaría esa participación, pero en realidad es una forma simbólica, porque este personaje se va a desarrollar en España, ¿no? Él solamente estuvo hasta los 8 años y no conocía bien la realidad de sus paisanos, como él le denomina. Pero de todas maneras es bastante importante de rescatar esta figura porque allí se observa cómo es que la minoría de edad ha quedado atrás y los indígenas pueden tener el mismo cargo que un español, tanto americano como peninsular. Gracias. Bien, muchas gracias, César Dionisio, por tu pregunta. Vamos a invitar al historiador nazqueño Josué Lancho para su pregunta correspondiente. José, tu micrófono, por favor. Ok. Muy buenas noches. Bienvenido a estas reuniones culturales que tenemos todas las semanas. Es un tema bastante interesante que tendríamos que conocerlo más a fondo, porque siempre, como usted lo ha manifestado, ha existido la creencia que la participación indígena recién se hace notoria a partir de la independencia. En este momento, los representantes
americanos indígenas ante las cortes ya tenían conocimiento de los brotes insurgentes en América cuando se encontraban en Cádiz? Bueno, como bien sabemos, un importante levantamiento fue hecho aquí en el Perú, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru. Entonces, eso va a generar todo un impacto y justamente una de las razones por las cuales los españoles de la península, ya que españoles eran también en ese momento indígenas y los criollos, están preocupados, ¿no? Porque están en una situación de crisis y ya había existido brotes, no solamente la rebelión de Tupac Amaru, sino hay levantamientos que se están desarrollando, incluso aquí en el Perú, entonces, y en varias partes de América, o sea, hay una intención. Por eso es que justamente las Cortes de Cádiz no van a marginar a los americanos, a los hispanoamericanos, los van a agregar con la finalidad de que ellos respalden a las cortes que en ese momento están cuidando, por llamarlo de alguna manera, la soberanía de un rey ausente. Y esto va a generar en realidad varias reacciones, ¿no? En América se van a formar las juntas. Si no hay un rey, el rey está ausente, hay cortes, entonces ya la autoridad no es el virrey. Tiene que haber una figura similar a las cortes. Eso va a ser la justificación principal para el establecimiento de las juntas de gobierno. Juntas que el virrey Abascal desconfiaba tremendamente, porque el proceso de independencia no se inicia en 1820, desde muy atrás. Y bueno, en realidad es todo un debate, pero justamente consciente de esos brotes, de esas discusiones, es que las Cortes de Cádiz van a estar preocupados por los hispanoamericanos, ¿no? Lo que llamaríamos Hispanoamérica actualmente. Por eso es que los agregan. Y los criollos les conviene también esto para poder obtener más derechos al poder colocar una mayor cantidad de diputados. De allí que ellos promocionen que la ciudadanía se extienda a los indígenas. Bien, gracias. Gracias, Josué Lancho, por tu pregunta. Vamos a invitar al señor Luis Galarza. Él es nuestro representante, nuestro embajador cultural de la NEA Región Ica en Estados Unidos. Señor Luis Galarza, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, felicitar a la doctora Marisa Bazán por abordar un tema tan importante, poco conocido en la historia. ¿Cómo se gestó a la Corte de Cádiz? La Corte de Cádiz vino a ser lo que nosotros conocemos como Congreso Constituyente, para hacer una nueva constitución. En España, Napoleón invade en España y entonces impone a su hermano como monarca y el pueblo español no lo reconoce. Entonces cunde el descontento a nivel de España y se van formando las juntas en diferentes lugares de España, empiezan a conspirar la manera como solucionar el problema y aprovechar la coyuntura para establecer un nuevo sistema de gobierno en España. Las juntas que se formaron en España llegaron a un acuerdo para hacer una junta general y escogieron Cádiz porque era un lugar estratégico donde Napoleón, la fuerza de Napoleón no llegaba. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué alcanzaron? ¿Cuál fue el resultado de las Cortes de Cádiz? Primero, reconocían la soberanía española y no reconocían al rey, a Pedro Napoleón, el hermano de Napoleón. Segundo, establecían la libertad, igualdad de los ciudadanos. Y tercero,
estableció la monarquía constitucional, lo que ahora nosotros conocemos como que el rey reina pero no gobierna. Entonces, una vez constituido o promulgado la Constitución en 1812, ¿cuál fue la reacción de la representación de la monarquía en Hispanoamérica? Fue un descontento, porque ya se había abolido el poder del rey y la Constitución entraba en vigencia. Y como decía la doctora Marisa Bazán, las nuevas autoridades en la colonia ya eran las juntas. Ya el virrey no tenía función dentro de la Constitución de Cádiz. El descontento de los mismos españoles que estaban dirigiendo las colonias. Y por eso los independistas latinoamericanos, en el caso del Perú, se fortalecieron porque había una debilidad de la dirección del gobierno español. Pero lo fundamental es de que después de constituirse, de haber promulgado la Constitución de Cádiz en 1812, como se reconocía como sistema de gobierno una monarquía constitucional, llamaron a Fernando VII para que asuma la monarquía, pero ya con limitaciones. Entonces se vio obligado a firmar la Constitución, y entonces Fernando VII regresa a España en 1813, un año después, y lo instalan como rey de España, que ya su función no era una monarquía absolutista. Entonces, una vez recuperado su trono, Fernando VII llegó a un momento en que quería volver al absolutismo y no quería obedecer lo que la Constitución de Cádiz mandaba. Después, el gobierno de España reacciona y elimina al rey Fernando VII y se forma la nueva República Española que conocemos ahora. Pero eso fue un factor que ayudó a los países hispanoamericanos a tener más confianza y más deseo independentista al ver la debilidad del gobierno español. Eso fue lo que los latinoamericanos aprovecharon y decidieron hacer el esfuerzo para conseguir su independencia. Gracias. Gracias, señor Galarza, por sus comentarios. Y es verdad, ¿no? Es importante rescatar de las Cortes, primero, de que estamos acostumbrados a creer de que la idea de ciudadanía recién se debate con la llegada de la República del Perú. Sin embargo, esto nos demuestra que hay una cultura política propia del Reino Español que también en ese sentido discute con las ideas de que la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias habrían sido nuestra inspiración. Justamente la historiografía española hace bastante énfasis en este periodo donde hay una instalación de un gobierno representativo. Obviamente las Cortes de Cádiz se ha concentrado en la formación de las juntas que van a dar las conspiraciones, que va a conllevar a la organización de las corrientes libertadoras del sur y del norte, que justamente surgen a partir de estas juntas de gobierno y que el virrey Abascal les confiaba. Pero también es importante resaltar el hecho de este gobierno representativo. El poder ya no está en el rey, ¿no? El rey no está,
está en una especie de congreso, que vendrían a ser las cortes, y en esas cortes están representantes del pueblo, y un pueblo amplio, ¿no? Porque no están solamente los criollos, sino también están los indígenas y mestizos. Entonces, además hay una organización electoral. Entonces, no hay que pensar que recién la experiencia electoral se da con la república, una república que además se construye en medio de la guerra. Hay una experiencia previa. Y también está el hecho de que la Constitución y los decretos van a ser recogidos como una experiencia que va a poder permitir la construcción de la República, no solamente del Perú, sino de las diversas repúblicas, una vez que se logra la independencia respecto de España. Entonces, hay que darle una mirada no solamente desde el ángulo de las rebeliones, de colocar los focos rebeldes, sino también desde el punto de vista jurídico, electoral y también político a través de este gobierno representativo que se instala antes. Cuando Fernando VII, el rey, regresa al Perú, va a llegar en 1814, pero sí se va a regresar o intentar, por lo menos en el Virreinato del Perú, se va a regresar al régimen anterior, ¿no? A lo que se llamaría el antiguo régimen. Sin embargo, en otras partes de América van a defender el que se mantenga estos gobiernos representativos y que en este caso las juntas sigan siendo las que tengan la soberanía, y eso va a llevar al rompimiento justamente con la corona española. Pero en el Perú la situación va a ser un poco más difícil porque pues aquí estaba el virrey Abascal que va a combatir, y se establecen algunas juntas, como la Junta de Huánuco y la Junta del Cusco, pero no genera un impacto tan grande como si la Junta de Buenos Aires o la Junta de Caracas. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, gracias, Magíster Marixa, por su respuesta. Vamos a invitar al señor Juan Hipólito Arce de la NEA Palpa para su pregunta correspondiente. Señor Arce. Sí, sí, estoy aquí. Para su pregunta, por favor, señor Juan Arce. Gracias. Muchas gracias. Antes de hacer la pregunta, quisiera hacer la invocación a quienes están como administradores a que retiren de la plataforma todos aquellos que no apagan sus micrófonos cuando está haciendo su intervención la expositora. Bien, señorita Marisa, mis felicitaciones, mi reconocimiento muy especial por esa profundidad de su conocimiento sobre este particular. Pero yo me quedo en una duda. Yo he escuchado mencionar que la guerra y la independencia finalmente no fue solamente una guerra entre facciones de quienes manejaban el poder económico por aquel entonces. Y usted ha hecho mención a un diputado de la Corte de Cádiz, Dionisio Inca Yupanqui, indicando que era un indígena. No sé si la expresión está bien hecha como indígena o de repente nos referiríamos a nativo, pero sí tenemos conocimiento que generalmente son los descendientes de la realeza de los incas que fueron conquistados por los españoles. La pregunta es, ¿conoce usted de algún caso de la participación de un nativo que no haya pertenecido a ese nivel de descendiente de la realeza de los incas? Gracias, señorita Marisa. Gracias, señor Hipólito. La palabra indio está señalada de manera correcta porque son los términos de la época.
es muy importante siempre, digamos que cuando nosotros leemos los documentos, utilizamos los términos de la época, ¿no? Entonces, en ese tiempo, esta población era denominada como indios. Obviamente, ya desde la lógica contemporánea, sabemos de que esta denominación es un equívoco, porque tiene que ver con esto de que se pensó de que este territorio era la India, le van a llamar las Indias Occidentales. Yo les leía una ley llamada las leyes de Indias, que eran justamente una legislación para la población indígena. Y pero esa era la denominación del periodo. Obviamente, desde los ojos del presente, podemos decir de que no estuvo bien la denominación, pero en esa época así se les va a llamar a este sector, ¿no? A este grupo social, a este estamento. Bien, por otro lado, sí participaron no solamente miembros de la nobleza. Yo hablaba, por ejemplo, de algunos pueblos que exigen la exoneración del tributo, de la mita, y muy rápidamente también hablé de un indígena o indio para la época, llamado Gaspar Jurado, que se convirtió en autoridad dentro de la Real Audiencia de Lima, una institución que solamente era para peninsulares y criollos, pero en este tiempo, siglo XIX, recuerden pues de que las reformas borbónicas habían afianzado el poder de los peninsulares. Entonces, no solamente son los indígenas nobles los que van a tener la posibilidad. La igualdad se abrió a todos los indígenas, sin distinción de ser o no ser descendientes de los incas. La ciudadanía también fue para todos, y eso lo dice el propio decreto, los decretos y también la ley que yo leí de la Constitución de Cádiz. Entonces, lo interesante es ahondar más cómo es que los diversos pueblos van a hacer uso de esas disposiciones. Pero sí es importante de que nosotros tengamos claro que esto no es solamente para los indígenas nobles, es para todos. Y es antes de la República. Bien. Bien, gracias, señor Juan Arce, por Martín, su pregunta. ¿Alguien quiero que participar, desee Martín. voluntariamente preguntar? Martín, Sí, adelante, adelante. Martín, quiero participar. Sí, adelante, señor Domingo. Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctora Maritza. Felicitaciones y agradecimiento por su exposición. Si bien en su exposición ha habido esa información de intentos o mejor dicho, no pasos para la igualdad de los americanos en la Corte de Cádiz. Sin embargo, dentro del contexto histórico y social, ¿no?, de esa época, la realidad de los indígenas aquí en el Perú ha sido muy distinta, deplorable, ¿no? Yo quisiera en todo caso, doctora, nos señale en esos instantes, en esas épocas, cuál era la situación del indígena dentro de las encomiendas, con los tributos, igualmente su situación en las mitas, por ejemplo, mitas mineras como de Huancavelica o de Potosí en Bolivia, en los obrajes. Usted habló de Bichongo, yo conozco, cuando fui estudiante universitario, he recogido información de cómo eran tratados los indígenas en la época de los latifundios, de las haciendas, y también cómo eran tratados y sometidos a trabajos intensos los indígenas en las obras públicas, construcción de las iglesias, etc. Eso nos permitiría tener una idea más o menos global de cómo era la situación real de los indígenas en estas épocas, con lo que usted ha manifestado de tratar de lograr la igualdad ante la Corte de Cádiz. Le voy a agradecer bastante, doctora. Muy bien. Bueno, la situación obviamente de los indígenas no era de lo mejor, ¿no? Hay una explotación muy grande, la mitad de Potosí realmente era terrible, pero también tenemos que entender de que los indígenas
tenían algunas autoridades en la etapa del virreinato, como era el protector de indios, y algunas leyes que en su momento los exoneraron del emite del tributo. Algunos indígenas tuvieron la posibilidad también de acceder a la lectoescritura. El reconocimiento que hace el virreinato de los cargos, por ejemplo, de cacique, es algo que también tenemos que resaltar. Bien, pero si hacemos una comparación con la República, y yo los invito a que puedan seguir indagando sobre la situación indígena, nos vamos a ir dando cuenta que la participación de los indígenas y la legislación y las autoridades que tenía el virreinato, cuando se instala la República y se habla de peruanos, los indígenas van a dejar de tener reconocimiento de sus cargos y los caciques van a ser unos indios más. Estoy utilizando el término indio no desde la óptica actual, sino desde la época. Eso quiero resaltar, ¿ya? Entonces estos indios, estos caciques, ya no van a ser caciques, o sea, ya no hay reconocimiento de nobleza y eso se va a colocar en la República. Lo otro es que tampoco va a haber un protector de indios, por eso es que vamos a ver cómo es que en la República muchas de las tierras que antes estaban protegidas en el gobierno español van a perderse. Los indígenas se van a quedar sin una legislación especial, porque la igualdad no va a ser siempre conveniente. Además, en la etapa republicana se va a agregar a lo que ya deja las Cortes y la Constitución requisitos que los indígenas no van a poder cumplir, como era no ser sirvientes, saber leer y escribir, y eso va a hacer de que se construya una república pero sin ciudadanos, una república con un cúmulo pequeño. Hay incluso un debate donde participaron más los indígenas, en la etapa del virreinato o en la etapa de la república, por lo menos antes de, obviamente, la migración del campo a la ciudad, que se va a dar en los años 40 del siglo XX, y de la Constitución del 79. Todo eso es un debate en realidad, pero hay cosas de la época del virreinato que sí favorecía a los indígenas y que empeoró en la etapa republicana. Es más, incluso el asunto del racismo se vuelve científico a través del darwinismo social en la República. En cambio, en el virreinato hay una idea que es asociada a la religión y hay una promesa de civilización a partir justamente de la evangelización. En cambio, los intelectuales de la República más bien señalan de que esta raza no tiene remedio. Y eso va a ser algo que va a tener una vigencia bastante larga. Entonces hay que tratar también de hacer una comparación entre la situación de los indígenas en el virreinato y en la República, y nos podemos dar con algunas sorpresas. Por lo menos en el siglo XIX y parte del siglo XX. Bien, ¿alguna pregunta más? Y espero haber respondido. Señor Casavilca, ¿podría participar? Sí, adelante, con todo gusto. Ya, el profesor Pachas. ¿Cómo está, ¿Puedo? profesor Rolando Pacha, profesor de San Marcos? Un gusto poder compartir con usted esta charla. Adelante con su interrogante. Gracias. Marisa, mis felicitaciones por la exposición en que has abordado temas un poco oscuros, un poco desconocidos. Mis felicitaciones por tus aportes. Quisiera preguntarte, alguna vez leí en la revista El Panchis un artículo sobre el tributo indígena, que fue abolido en la Corte de Cádiz. Algunas comunidades mandaron sus memoriales al rey de España, queriendo ellos seguir siendo vasallos o súbditos del rey, es decir, no quisieron la ciudadanía, sino más bien quisieron seguir pagando el tributo indígena. ¿Qué de cierto hay en eso? Dos, una segunda pregunta ligera. El tributo indígena hasta la Corte de Cádiz, más o menos, ¿cuánto era el monto que se pagaba anualmente? Gracias.
Profesor Rolando Pachas ha sido mi maestro en San Marcos. Qué alegría poder verlo en esta charla. Le agradezco su pregunta y también las palabras que me ha dirigido. Bien, sí, es verdad. Lo que pasa es que también tenemos que entender de que la cultura política no es tan dado bajo lo que establece la ley, ¿no? O sea, van a haber poblaciones que sí van a querer que se haga efectivo la igualdad, porque lo primero que llega es la idea de igualdad y luego llega la ciudadanía en este periodo. Pero también van a haber comunidades que van a buscar de que se mantenga el tributo. Y esto va a ser apoyado por los criollos y españoles, porque se van a ver afectados, sobre todo en el asunto de la mita, por ejemplo, ¿no? Y también el gobierno se va a ver afectado, porque un ingreso importante, ahorita no tengo realmente la cifra exacta, solo sé que era casi el 50% del ingreso, bueno, por lo menos para la etapa republicana, era gracias al tributo indígena, y le van a llamar, o sea, van muchos indígenas como o sea, hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Eso es muy famoso de haberse ejercido en la época del virreinato. Entonces lo que van a hacer es cambiarle de nombre, ¿no? Le van a llamar contribución voluntaria. Entonces lo que decían, y eso están en los documentos, es de que los indígenas quieren contribuir a la causa de la guerra contra Napoleón y ellos quieren pagar y quieren además también contribuir con el virrey para poder para que puedan lograr eliminar esos focos rebeldes que se estaban dando en las otras partes de la América hispana. Y que los indígenas con eso estaban demostrando de manera voluntaria su fidelidad a las cortes y al monarca. Entonces es verdad, no es que todos los pueblos van a decir, ya somos iguales, somos nosotros los indios, queremos en ese sentido reclamar nuestra ciudadanía o igualdad española, no todos lo van a hacer. Y eso también se va a repetir en la República, ¿no? Cuando se elimina el tributo, van a haber poblaciones que van a querer seguir pagando, como también van a haber poblaciones que van a decir no queremos pagar. Al final va a pesar mucho el asunto de la tradición. Entonces, cuando hagamos estudios de cultura política indígena o andina, tenemos que también ver mucho el asunto de la tradición, ¿no? Pero no solamente en ellos, sino en general. Y cómo es que a partir de esas tradiciones se trata de dar la continuación de esas tradiciones, pero bajo nuevas denominaciones, bajo nuevas figuras. Entonces, es verdad lo que usted dice, profesor Pachas. Y qué gusto de escucharlo. Gracias, Marisa, gracias. Gracias a usted. Bien. ¿Alguna otra participación? Señores. Vamos a invitar al señor Genaro Chanco para que también pueda hacer su pregunta. Genaro Chanco, tu micrófono. Muy buenas noches. Saludar a la ponente y también a todo el equipo de la ANEA que ha organizado este círculo de conferencias, ¿no? Muy interesantes. Solamente preguntarle en detalle, ¿no? ¿Cuál era el impacto, dentro de las investigaciones que ha hecho, cuál era el impacto en la salud sobre los indígenas en esa época, ¿no? Y si la Corte Cádiz tuvo tomó alguna acción preventiva o hizo alguna labor a favor de que los indígenas no tuvieran un problema, aparte de estar sometidos a algún problema relacionado a su salud. Muchas gracias por la respuesta. Bien, Genaro, la verdad es que no he encontrado dentro de mis lecturas el asunto que tenga que ver con la salud. Básicamente, las Cortes de Cádiz establecen leyes políticas y sociales y también
no se concentran mucho en lo económico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sobre todo en la parte política y jurídica, y esta figura de igualdad en el caso de los indígenas. Y también el asunto del tributo, la mita, ¿no? Que vendría a ser asuntos que tienen que ver con lo social, pero no tengo conocimiento, la verdad, sobre la salubridad. Bien, gracias, señora Marixa. Perdón, si me permite una aclaración respecto a la última pregunta sobre la salubridad que hizo el gobierno español en las colonias. Lo único que es rescatable Señor es Galarza, de que... señor Luis Galarza, le pedimos por favor ser algo breve, por favor, ¿ya? Ya, es que en el gobierno de Bascal, queriendo, ¿cómo se llama?, hacer algo por la colonia, se inaugura la Facultad de Medicina, que justamente lleva el nombre de San Fernando porque era Fernando VII, el monarca de España. Eso es todo. Gracias, señor Galarza, por el aporte, ¿no? Pero yo no lo respondí así porque Genaro señalaba la asociación con las Cortes de Cádiz, ¿no? Y en la Corte no se habló sobre, bueno, por lo menos yo no he encontrado. Pero gracias. Bien. Vamos a invitar al señor Elito Monroe para su pregunta correspondiente. Señor Elito, su micrófono. Buenas noches y mil felicitaciones a la doctora por su muy brillante exposición que nos hace conocer justamente cómo también evoluciona el pensamiento humano respecto al tratamiento que debe darse pues a aquellas personas, a aquellos hombres que son precisamente las raíces de lo que es nuestra América. Y una pregunta, ¿cómo se correlaciona todo ese trayecto de participación indígena con lo que propone, ¿no? Cádiz y todo ese movimiento creado en una línea de tiempo con respecto a Europa en cuanto a los derechos del hombre, y que justamente en anteriores exposiciones también se manifestaron que es lo más importante de tener en cuenta, ¿ya? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, señor Elito. Señorita Marixa. Ya, listo. Ya, correcto, ya. Sí, ya vamos a terminar ya. Sí, ahorita le digo. Señorita Marixa, ¿se encuentra? Un momentito, por el interno, se cayó el internet, o sea, tuvo problemas técnicos. Marisa está volviendo a ingresar. Esperen un momentito, por favor. Martín, dale paso. Va a reingresar nuevamente. Ya, ok. Mientras tanto, le voy a anunciar. Mientras entra, por favor, para anunciarles nuestra próxima actividad. Y ahí me comenzó a contar, pues. Ya. ¿Te acuerdas de Lucha, la gorda? César, tu micrófono, por favor. Bien. A ver, les decía que mientras ingresa nuevamente la expositora, hacerles conocer que el 15 de julio tenemos el tema de la independencia en los medios de comunicación, un acercamiento. Y el expositor de lujo, es el licenciado en Historia, Limber Lozano Díaz, guionista y director del programa Sucedió en el Perú. El mismo que el Canal del Estado transmite varias de sus conferencias, de sus videos, así que los esperamos. Esperando siempre ahorita, en este caso, la expositora principal que ha tenido un percance técnico, nos hemos comunicado por interno. Bien, mientras tanto, el profesor Rolando Pacha se encuentra.
Sí, sí está. Profesor Rolando Paso, de repente, mientras va ingresando la señorita Marixa Bazán, ¿nos puede usted de repente hacer algunos comentarios sobre la exposición que ha dado la señorita Marixa Bazán? ¿Qué mejor que usted, que ha sido su profesor en la cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos? Adelante. Gracias, gracias. Sí, un poco para aclarar o ampliar, ¿no? Que la Corte de Cádiz no es una forma de amortiguar o detener esa efervescencia social de la población hispanoamericana afectada, porque venían siendo afectados con la política de la reforma borbónica, no solamente los indígenas, sino también los españoles, propiamente dicho, los criollos, los esclavos, ¿no? Y un sector de la población indígena. No toda la población indígena fue afectada con el tributo. Hay que entender que la masa indígena o la clase indígena no fue una clase homogénea, fue una clase heterogénea. Había grupos de indígenas que tenían diferentes intereses económicos y sociales. Los más afectados, lógicamente, eran los tributarios o comunitarios, más no los forasteros, más no los yanaconas de hacienda o servidores de los terratenientes. Entonces los españoles criollos también eran afectados, ¿no? Por eso es que hubieron muchos levantamientos, no solamente de indígenas, sino también hubo levantamiento de criollos. No estaban contentos los criollos porque ellos habían sido marginados del poder, sobre todo político. Tardíamente recuperan su poder político, llegan a ser, por ejemplo, oidores de la Real Audiencia. Antes no. Y esta lucha justamente se da desde fines del siglo XVIII, porque ellos pugnan por tener poder político. Tenían mucho poder económico, dueño de minas, dueño de haciendas, etcétera, pero casi no tenían poder político, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Hay que entender que la Corte de Cádiz, ¿no? Para mí aparece, surge como una forma de detener esa efervescencia social que se venía dando ya desde, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XVIII, de 1850, 60, 70, ¿no? Y que termina atrozmente con el gran movimiento de Tupac Amaru, ¿no? Ahí están los estudios de la doctora Scarlett Oppeland, que nos hace ver que a lo largo del siglo XVIII se dieron más de cerca de 150 movimientos, conflictos sociales, de esclavos, como decía, de criollos, ¿no? De sacerdotes españoles y de indígenas, ¿no? Y que luego el último movimiento trascendental no fue el movimiento de Tupac Amaru, pero después, a inicio del siglo XIX, 1805, 1810, 1812, ¿no? Surgen otros movimientos, pero ya encabezados no tanto por los indígenas, no tanto por los caciques, ¿no? Porque se habían traumado por la forma como había sido aniquilado el movimiento de Tupac Amaru. De manera pues que hay que entender que la Corte de Cádiz surge como un movimiento o una institución que detiene, ¿no? Esa efervescencia social. Porque todo lo que se acuerda en la Corte de Cádiz, en la Constitución, luego va a ser nuevamente abolida, ¿no? Por ejemplo, el tributo indígena, que es abolido por la Corte de Cádiz, nuevamente se va a reimplantar después que llega al poder, ¿no? Fernando VII y Abascal. Aquí sigue cobrando el tributo indígena hasta que llega San Martín con Álvaro de Arenales, que lo va a abolir, ¿no? Estando en la Sierra Central, ¿no? Y como ha dicho Marisa, ¿no? Luego este tributo se va a reimplantar después de la independencia, ¿no? En cantidades menores, es cierto, ¿no? En cantidades menores de lo que se pagaba antes de la Corte de Cádiz, ¿no? Esos son algunos aspectos, ¿no? Que Marisa, claro, de repente por falta de tiempo no lo ha dicho, pero ella conoce porque ella se ha graduado, ¿no? Con una tesis que tiene que ver con la Corte de Cádiz. Bien, profesor. Quería señalar en estos pocos minutos. Gracias. Profesor Rolando Pachas.
de Chincha, Chinchano, parte de la región Ica, y un orgullo pues tenerlo como parte del equipo, dado que usted es destacado docente de San Marcos. Bien, señorita Marixa, ya está con nosotros, ya superó los problemas técnicos. Sí, disculpen, se me había ido el internet y no alcancé a escuchar la última pregunta, si es que me la hicieron. Y bueno, el profesor Pachas estuvo contribuyendo al conocimiento de este periodo que no es muy realmente citado en los colegios, ¿no? Muy poca gente realmente recuerda este periodo que es bastante importante porque forma parte del futuro, de la construcción de la República y tenemos que tenerlo en cuenta. No sé si alguien me hizo alguna pregunta en el momento que me salí, bueno, que no estuve en sala. Ya. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hola. Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Juan Quispe. Soy Juan Quispe. Ah, Juancito. Adelante, Juan Quispe, presidente ANEA del distrito de Changuillo, provincia de Nazca. Adelante, Juan. Doctor, buenas noches y a los 100 participantes que están ahorita conectados con nosotros, son 100. Algo que no me quedó en claro y de repente me distraje, pero yo quisiera que algunos puntos los más importantes de la Constitución de Cádiz, y qué tipo de religión le establece para la nación española. ¿Sí me entendió? Bien, señorita Marixa, ¿le captó la pregunta? Sí, la religión va a ser algo que se va a mantener, ¿no? Incluso llegado a la República, la religión católica es la que va a ser la religión asociada al Estado. Entonces, eso es algo que en las Cortes de Cádiz no se va a discutir. Básicamente, lo que trata de hacer las Cortes es, uno, buscar el no reconocimiento de este monarca impuesto por Napoleón Bonaparte, y en segundo lugar, justamente legitimar el hecho de rechazar a ese monarca a través de leyes anteriores como las 7 partidas. Es decir, los españoles dentro de su misma cultura política van a establecer esta figura de cortes. Pero algo que no va a entrar en cuestionamiento es la iglesia, ¿no? Van a ver también dentro de las cortes, la iglesia siempre fue política, durante el virreinato, se va a mantener como una institución política a largo tiempo en la etapa republicana. Y recién en la República Aristocrática, llamada así por Jorge Basadre, es donde hay una apertura a otros credos, ¿no? Pero hay un dominio realmente de la Iglesia Católica, incluso creo hasta el día de hoy. Las Cortes, en ese sentido, si estamos hablando de algo de liberalismo, de modernidad, por mencionar algunas denominaciones, es, digamos que solamente en parte. El hecho de que se aperture la igualdad a los indígenas no quiere decir de que se van a discutir instituciones tan importantes como era la iglesia. O sea, hay cosas que se arrastran de las prácticas tradicionales y que se van mezclando por la situación en la que el rey no está ejerciendo sus labores, ¿no? Pero la iglesia se mantiene. Bien. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, señorita Marixa, por su respuesta. A ver, vamos a invitar al señor Víctor Arrambide. Adelante, señor Víctor. Su micrófono, por favor. Señor Víctor Arrambide, su micrófono. Ahora sí, adelante con la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Quería hacer más que todo un comentario de repente para que Marixa...
Perdón. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Creo que tengo un poco la conexión. Víctor, no te preocupes, sí te Conexión escuchamos. un poco inestable. Justo quería de repente hacer más un comentario pequeño para que... ¿sí? Está mucho de la vigencia de 1802 y 1814. Bueno, de nuevo, creo. Tengo problemas con internet. Ya. Decía, se está hablando mucho de la vigencia de la Constitución. Entonces, ahí mi pregunta sería, ¿cómo impacta esto, ¿no? En el gobierno virreinal, justamente teniendo en cuenta de la presencia de San Martín y Señorita Marixa, ¿le escuchó la pregunta? No logré, Víctor, ¿qué tal? Qué gusto de que estés acompañándome. Pero no logré no logré escuchar tu pregunta, Víctor, discúlpame. ¿Puedes repetirla? Por favor, Víctor, que es amigo mío, él forma parte de la Comisión Bicentenario, que está organizando varios eventos, ¿no? Perteneciente al Ministerio de Cultura. Perdón, disculpen, es que... Sí, perdón con todo, disculpen, es que... Por escrito, por el chat que lo mande. Hola, Víctor, escríbenos por el chat, por favor, porque está un poco dificultosa la señal. Sí, está dificultosa la señal, Víctor. A ver, ¿alguna otra inquietud, señores participantes? Señorita Marixa, hay una inquietud. Perdón, disculpen, tengo el internet muy mala. Víctor, escríbenos por el chat, por favor. Sí, te voy a hacer prescrita pregunta, ¿ya? Ya, por el chat, por favor. Sí. ¿Me escuchaste, Víctor? Nos escribes por el chat. Bien, señorita Marixa, hay una inquietud. ¿Sí? Ahora que estamos a pocos meses de poder conmemorar los 200 años, el bicentenario, en este caso en la región Ica, del desembarco del general José de San Martín, y todo lo que se viene en adelante, siempre se celebra a los grandes personajes, los grandes hechos, pero en el transcurrir de la historia siempre hay personajes anónimos o hechos que de repente no han sido difundidos o que están por descubrir. Usted, desde su óptica, ¿qué recomendaciones, qué deberíamos hacer para poder promover estas cosas y no queden en el olvido? Bueno, primero creo yo de que tenemos que entender de que el proceso de independencia va más allá de los líderes, ¿no? Es decir, incluso hasta el propio Tupac Amaru, que es muy conocido. Hay todo un debate si allí se inició o no la independencia, que obviamente no voy a yo entrar a esa discusión, pero el gobierno de Velasco Alvarado lo coloca como un prócer de la independencia, ¿no? Y esto tiene que ver con la llamada historia oficial. Yo creo que la historia oficial, que en realidad es una creación que todos los países realizan, a diferencia nuestra, ellos han reivindicado, por ejemplo, sus juntas que fueron creadas en la etapa de las Cortes de Cádiz. En cambio, nosotros, los peruanos, bueno, por lo menos los gobernantes que construyeron la idea de patria, van a reconocer la independencia a partir de la proclama que hace José de San Martín en la plaza de Lima, ¿no? Y eso, de alguna forma, ha hecho de que tengamos la idea de que la independencia es un asunto que vino de fuera al país.
Entonces, en ese sentido, lo segundo es que creo yo de que tenemos que quitarnos el hecho del llamado centralismo limeño, ¿no? Hay todo un aparato de información, de proclamas incluso previas, hay toda una gran cantidad de movimientos, incluso en la propia región Ica y en otros lugares, que bien hubieran podido ser colocados como nuestros años de independencia, pero que lastimosamente fueron marginados por ser justamente, creo yo, provincias, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros como profesores, dirigiéndome a la mayoría del auditorio, es que tenemos que darle mayor peso justamente a esas rebeliones previas a la llegada de San Martín y Bolívar, para que podamos darnos cuenta que la participación de los peruanos sí estuvo activa y que a nosotros no nos independizaron. Obviamente, la corriente libertadora del sur de San Martín y la del norte de Bolívar complementaron, pero aquí ya había ideas de criollos, mestizos e indígenas, y además hay que también resaltar de que la guerra de independencia no solamente le hicieron los generales, lo hizo los soldados, las montoneras, las guerrillas, y creo yo de que hay que ir rescatando estos personajes desconocidos y darle énfasis en nuestros alumnos para que ellos puedan sentirse más identificados que con quizás personajes como San Martín y Bolívar, que son en ese sentido extranjeros. No quiere decir que no hay que darle peso a estos personajes. Estos personajes son importantes, no hay que negar su relevancia. Pero también tenemos que comenzar a darle más fuerza a la participación propia y comenzar a agregar más héroes, creo yo, ¿no? Y mártires. Bueno, tenemos a José Olaya, pero poco, por ejemplo, se habla de rebeliones como la del Cusco, o la de Tacna, o la de Huánuco. Yo he enseñado en colegio y sé que eso a veces lo hacen solamente en menos de una página, cuando eso deberíamos darle más fuerza. Y bueno, he leído la pregunta de Víctor acerca de la vigencia. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, pensé que alguien hablaba. Y para cerrar, Víctor Arvide me preguntaba acerca de la vigencia de la Constitución llegado al trienio liberal. Lo que pasa es que hacia 1820 en España regresa la Constitución de Cádiz, a eso justamente se refiere Víctor. Cuando regresa Fernando VII en 1813, y en los territorios americanos deja de tener vigencia las Cortes y por ende la Constitución. Esto va a conllevar a intentar regresar al periodo anterior de las Cortes. En el Perú va a funcionar hasta cierto punto, pero en el caso de los demás países, futuros países, se va a defender, por lo menos la Junta de Buenos Aires y la de Caracas, que luego van a ir organizando una serie de expediciones para poder terminar con la independencia en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo influencia esto en el Perú? Lo hace porque, por ejemplo, el virrey La Serna le va a proponer a San Martín que se haga una negociación, ¿no? Que el Perú, en vez de separarse, puede entrar a la figura de las Cortes de Cádiz, es decir, ser considerado, como había leído en uno de los decretos, de los discursos de uno de los diputados de Cádiz del año 1811, declararlo en igualdad, ¿no? Entonces, que en vez de separarse, lo que podría hacer es ser parte de una monarquía constitucional. Entonces, de todas maneras, hay un peso que se mantiene y va a formar parte de las negociaciones que se hacen con la llegada de San Martín. Es decir, que las Cortes de Cádiz van a estar también presentes en la etapa de la corriente libertadora del sur. Y bueno, eso podríamos señalar. Sin embargo, San Martín
no va a aceptar esa propuesta y va a ir por el camino de la separación. Pero las Cortes de Cádiz se utilizó como una alternativa para que el virreinato, por ejemplo, del Perú, pudiera mantenerse con España, pero en una calidad no de, digamos, colonia, sino de igualdad, y que formara parte de una monarquía no absolutista, sino constitucional. Entonces, es importante, en ese sentido, señalar la vigencia de las Cortes de Cádiz, y también, más allá del trienio, 1820 en adelante, también para la construcción de las repúblicas, porque la experiencia previa de elecciones, de la constitución misma de los países, no solamente el Perú, países como México, va a ser la constitución de Cádiz. Y el sistema electoral se va a basar en las Cortes de Cádiz. Bien. Bueno, Bien. creo que Gracias, ya gracias. cerramos con eso, ¿verdad? Gracias, Magíster Marixa Bazán Díaz, por su respuesta y por su brillante exposición sobre la participación indígena durante las Cortes de Cádiz 1808-1818. Sus palabras finales, Magíster Marixa, y a nombre de la NEA, agradecer nuevamente su ponencia. Bien, quiero recalcar mi agradecimiento a NEA Región Ica, al señor Dionisio, que es el que forma parte de la comisión, también al profesor Rolando Pachas por la confianza de haberme invitado, y en general a todos los que me acompañan, a mis amigos, a personas que no conozco y que son maestros, y que espero de alguna manera haber aportado, porque como historiadora y profesora, creo yo de que esa es nuestra función, ¿no? De alguna manera contribuir con los conocimientos y tratar de que estos se difundan. Y bueno, este portal de la región Ica, yo lo felicito porque está haciendo la difusión justamente de momentos históricos que quizás no lo teníamos muy claro, y que es importante de tener en cuenta en los conocimientos, y bueno, darle mayor peso, como les digo, a la participación propia para poder construir un nacionalismo que todavía, creo yo, es algo que no se ha concluido. Y gracias por la oportunidad, y bueno, para mí esto es parte de los objetivos de vida que tengo, que es difundir los conocimientos históricos. Bien, muchas gracias. Gracias, Magíster Marixa Bazán Díaz, por haber dado la ponencia de hoy, participación indígena durante las Cortes de Cádiz 1808-1818. Y para las palabras de cierre y clausura en esta noche, a nombre del presidente Willy Muñoz Pisconte, vamos a darle el uso de la palabra a César Dionisio. Adelante, César. Bueno, primero la disculpa del caso problemas de salud de nuestro presidente, el licenciado Willy Muñoz Pisconte, no permite dar por concluida la presente conferencia. Pronta mejoría, Willy, estamos contigo. Y también mi agradecimiento muy especial a la magíster Marixa Bazán Díaz. Muy importante el tema poco conocido, como ya usted lo indicó, y que nos permite a nosotros tener conocimiento al respecto. Y creo que el compromiso es netamente nuestro, el de difundir, compartir con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con la misma familia. Muchas gracias, Marixa. Espero tenerte en otras oportunidades. Justamente en septiembre, octubre, meses de importancia para la región Ica por el desembarco y la primera independencia de Ica. Asimismo, quiero mi agradecimiento a la Dirección Regional de Educación de Ica, a los directores de la UGEL de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, a los docentes que están en la sala de conferencias, al público en general por participar hoy y todas las fechas que hemos programado este evento, denominado el Mes de la Patria. Asimismo, anuncio, por favor, la asistencia del 15 de julio, el tema La independencia en los medios de comunicación, un acercamiento a cargo del licenciado en Historia, Limber Lozano Díaz, guionista y director del programa Sucedió en el Perú, el mismo que se encuentra entre nuestra audiencia. Por lo cual les deseo muchos éxitos a todos, a cuidarse, y los esperamos nuevamente
todos los miércoles y viernes de este mes de julio. Muchas gracias por su participación. Bien, muchas gracias, César Dionisio Astubamán. A nombre del presidente Will Muñoz Pisconte ha dado las palabras de clausura y agradecer también a cada uno de los participantes. Estamos con casi 90 participantes, siendo prácticamente casi 2 horas. Mantenerse esa misma cantidad implica pues la importancia y lo didáctico que ha sido nuestra expositora Marixa Bazán Díaz, destacada maestra y también forjadora de juventudes, que nos ha dado su ponencia Participación Indígena durante las Cortes de Cádiz. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles 15 para el tema que ya nos ha dado a conocer César Dionisio, la independencia en los medios de comunicación, un acercamiento, a la misma hora, 8 de la noche, a través del mismo ID y contraseña de la NEA Región Ica. Buenas noches, permiso, a cuidarse, y se despide de ustedes un servidor de ustedes, Martín Casavinca Cabana. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, nos vemos. Noches. Gracias, Marisa. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, igual manera a ustedes. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y no le envió su tema. Gracias, muy amable. Gracias, buenas noches, muy amable. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.